hasta diciembre. Salúdense, levántense por favor, no se queden sentaditos, dense un abrazo. Saben que hay personas aquí que no tienen familia física, o sea, familia biológica aquí, ¿verdad? Y yo fui una de esas. Cuando llegué a Barcelona, pasaron muchos años hasta que yo tuviera mi familia biológica aquí. Y no saben lo importante que fue para mí tener la familia espiritual cerca. Así que aprovechense, ¿sí? Aprovechense de que tienen familia espiritual y salúdense como Dios manda, por favor. Salúdense, no se están saludando. Dense un abrazo. Chóquense los 5, hagan algo. No sé, el puño, el codo. Denle la bienvenida a los que vienen por primera vez. Eso, sálganse del asiento. No sean cómodos. Hola, mi amor. Ahora sí. Diga conmigo, Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque un momento en tu presencia me puede cambiar la vida hoy. Una palabra puede ser un antes y un después para mi vida hoy. Gracias, Dios. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo. Señor, gracias. Gracias, gracias porque, como dice esta canción, tú borras nuestro pasado y en ti todo es nuevo para nosotros, Padre. Te damos gracias porque hoy, diga hoy,
en adelante, todo es nuevo para mí. Haya pasado lo que haya pasado, de aquí para atrás, hoy todo es nuevo para mí. Y hoy quiero decirles que vamos a empezar, como vieron, esta pantalla ya está navideña, así que vamos a estar cantando canciones que seguro que les suenan a todos, ¿sí? Pero la diferencia es que las vamos a cantar con revelación, ¿sí? Las vamos a cantar entendiendo qué es lo que estamos cantando, por qué y para qué, ¿sí? Así que esta canción nos recuerda el antes y el después que se produjo en el momento en que Jesús vino a la tierra, ¿sí? No solo se produjo un antes y un después en el calendario cronológico, sino que en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Así que vamos a darle gracias por eso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y como todos se la sabrán, así que espero que la canten todos bien fuerte, ¿vale? Señor, te damos gracias por ese antes y después que marcaste en nuestras vidas, viniendo a la tierra. Y gracias porque hay cosas que tú quieres hablar hoy a nuestro corazón, Dios. Y esta canción se llama Noche de Paz, y si ustedes leen la Biblia, familia, se van a dar cuenta de que esa noche hubo de todo menos paz. ¿Por qué? Porque María estaba a punto de parir, no encontraban dónde quedarse para dar a luz, los estaban persiguiendo para matar al bebé, el rey Herodes, había un lío alrededor de ellos, pero gran revelación es que cuando estamos haciendo el plan de Dios, puede estar todo revuelto alrededor, pero dentro de nosotros va a haber paz, ¿sí? Así que yo no sé si tú ya estás viviendo esa paz, pero si no la estás viviendo y estás viviendo la turbación de afuera solamente, hoy Dios te quiere dar algo súper importante, y es que tengas paz a pesar de que tengas situaciones afuera. Amén. ¿Cuántos quieren hoy eso? Señor, gracias. Gracias por tu paz, que no la podemos comprar en ningún sitio, Padre. Solo tú nos la puedes dar, Señor. Amén. Noche de noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ven y anuncia
porque resplandeciste en nuestros corazones y desde entonces no somos los mismos. Te damos gracias, Jesús, por ese día que viniste a la tierra para hacer una provisión eterna para nosotros. Gracias porque eso pasó hace más de 2000 años, pero esa provisión sigue vigente. Esa provisión sigue vigente para cada uno de nosotros, Señor, de poder acercarnos a ti sin intermediarios, de poder acercarnos a ti con confianza, de que vamos a ser aceptados con los brazos abiertos, Señor. Gracias por esa seguridad de tu amor. Gracias porque ese fue el precio que tú pagaste, Jesús, que nosotros podamos acercarnos con confianza al Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Repita conmigo: todo lo que tengo y todo lo que soy es por la gracia de mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, todos estamos aquí hoy por la gracia de Él. Todos estamos acá para alabarle, para recordar. Sé que nuestra vida, nuestra relación con Jesús es diaria, no es de solo en diciembre. Pero en estas fechas nos ponemos más cristocéntricos, ¿sí? Nos recordamos más de lo que Jesús hizo, pero la idea es que esto se convierta en una manera de vivir, ¿sí? Dios quiere que seamos luz, que seamos la sal de esta tierra, y hay una manera de serlo. Entonces hoy mi mayor deseo es que sea Él el que ministre a tu corazón y que cuando salgas de acá pues te lleves una palabra, ¿sí? Que no solo caiga en tus oídos, sino que caiga en tu corazón, para que te transforme de adentro hacia afuera, ¿sí? Y que todos podamos ser hacedores de esa palabra. Así que tomen su lugar. Bueno, ¿quién recuerda lo que vimos el domingo pasado? Vimos 4 cosas de la gente que tiene su identidad en Cristo versus la gente que tiene su identidad basado en lo común en la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Lo número 1 de alguien que vive en Cristo. Número 1 es que en Cristo soy escogido, soy amado y soy aceptado, ¿sí? Y vimos 3 versículos donde dice su palabra, que Él nos ama, que Él nos ha escogido para las buenas obras que tenía planeadas desde antes que naciéramos, y que Él nos acepta como nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, ¿sí? Que todo es hecho nuevo, ¿sí? Número 2 que vimos es que en Cristo somos preciosos, ¿sí? No importa si nuestra mamá, nuestro papá nos ve preciosos, no importa si nuestra pareja nos ve preciosos, pero Dios nos ve preciosos a todos, ¿sí? Todos nosotros dice que somos la niña de sus ojos, ¿sí? Punto número 3. En Cristo somos útiles para Dios y para Él, ¿sí? Entonces muchas veces decimos: Señor, Señor, heme aquí, envíalo a Él, porque yo no voy a ir. Y no, Señor, Señor, envíame a mí, requiere que yo vaya y le sirva ¿a quién? Al prójimo, ¿sí? Que visite a los enfermos, que ore por los enfermos, que visite a la gente que está en los hospitales, que vaya a la cárcel, que vea la necesidad que hay en la gente que vive en mi barrio, ¿sí? Y eso es, pues, servirle a Dios, es servirle a cada una de las personas. Entonces yo le digo a la gente que no te extrañe que un día alguien que te pida dinero en un semáforo, ¿sí? Sea Jesucristo probándote, que se te presente en forma de mendigo, ¿sí? Y que te está probando a ver cómo tratas a uno de sus pequeñitos. Porque en su palabra dice: así sea un vaso de agua que le hayas dado a uno de mis pequeñitos, dice, es como que me lo hubieras dado a mí, ¿sí? Entonces el servirle a Dios y servir al prójimo es algo bíblico. Y por eso mucha gente no disfruta la vida, porque no está siendo útil, no está sirviéndole a nadie y solo piensa en sus necesidades. Pero la alegría está en que aquello que yo hago es útil ¿para quién? Es útil para Dios y es útil para la gente, ¿sí? Vale. Y el número 4 dijimos que en Cristo somos
Una persona que se siente culpable por su infancia, por algo que hizo a sus papás, por algo que le hizo a su expareja, ¿es una persona que ya está viviendo en Cristo o es una persona que todavía está viviendo en la ley? ¿Sí? Porque la ley dice que vino para que abundara el pecado, pero la gracia vino ¿para qué? Entonces, todas las personas que vivimos en Cristo hemos recibido la gracia. Y hemos dicho, no, yo no fui perdonado porque yo me lo merezca, sino que fui perdonado por gracia. ¿Sí? Porque Dios decidió enviar a su Hijo a la cruz y por gracia todos fuimos salvos. Por gracia todos fuimos redimidos. Por gracia todos fuimos perdonados. ¿Sí? Y por gracia todos fuimos justificados, santificados. O sea, la gente que no se siente justa está basándose en sus obras. Pero la gente que ya se siente justificado por lo que Jesús hizo en la cruz, dice, esta persona sí está en Cristo. Porque ya es libre de la culpa, libre del rencor, libre de la amargura, libre de todo aquello que nos separa del amor de Dios, ¿sí? Entonces, si tú no viniste el domingo pasado, que estuvimos hablando de esto, pues en YouTube está la prédica, ¿sí? Está la grabación para que tú, si quieres repasarla, están las citas bíblicas y que tú puedas ver qué es tener una identidad en Cristo, ¿sí? Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues llevamos 20, ¿cuántos domingos? Creo que estamos en el 25. Sí, hablando de conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿sí? Entonces yo sé que muchos aquí han sido libres de muchas cosas. De hecho, hay mucha gente que no vino hoy que me ha compartido su testimonio. Wow, la semana pasada fui libre de deudas. La semana pasada fui libre del rencor. Pude perdonar a mi expareja. La semana pasada pude ser libre de algo que venía guardando en mi corazón contra mis papás. Entonces, hay muchas cosas que Dios quiere que seamos libres antes que seamos útiles. Porque no somos útiles si no somos libres, ¿sí? ¿Y qué nos hace libres? Su palabra. Es la palabra de Dios la que nos hace verdaderamente libres, ¿sí? Entonces hoy te quiero dar esta palabra. Dice 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, este es el apóstol Pablo hablándole a los discípulos, ¿sí? Dice, te aconsejo que, ¿qué dice? Que apagues el fuego, ¿no? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿sí? Entonces repite conmigo, Señor, hoy te pido que avives el don que has puesto en mí para vivir una vida digna de ser contada a las próximas generaciones, ¿sí? Entonces, cuando leemos esto, ¿qué entendemos? Cuando dice, les aconsejo que aviven el fuego, ¿qué entendemos? Yo cuando lo leí, lo primero que entendí es que el fuego se puede y se puede apagar. Entonces hoy yo quiero que seas libre de... Miren, algo que me pasó es que cuando vivíamos acá en Reus, vivíamos deseando una chimenea, ¿sí? Porque a mi esposa le encanta encender leña para estas fechas, cuando hay frío, ¿sí? Y entonces resulta que en el piso donde vivíamos no había chimenea, ¿sí? Y cada vez que íbamos donde mi suegra, pues ahí había una estufita pequeñita y ahí nos acercábamos todos al fuego y ahí encendíamos la leña, ¿sí? Bueno, pero llegó un momento en donde tuvimos que entregar el piso en el que vivíamos acá en Reus y estuvimos viendo varios sitios y todo. Nunca logramos conseguir otro piso aquí en Reus, pero hoy vivimos en una casa en el campo. Creo que muchos de ustedes ya han ido. Y lo primero que vio mi esposa cuando entramos ahí, vio la cocina y cuando volteó a ver para la derecha vio una gran chimenea, ¿sí? Y dice, listo, aquí nos quedamos. Y no había visto ni los baños, ni las habitaciones, ni nada, pero cuando vio que la cocina era grande y la chimenea era grande, dijo, aquí es donde queremos vivir, ¿sí? Y yo dije, bueno, pues aquí estaremos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que conforme ha pasado todo este tiempo, he tenido que aprender a cómo usar una chimenea, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que
cuando llegamos a vivir era verano, todavía no se encendía la chimenea, ¿sí? Pero ahorita en noviembre dijimos, bueno, ya va siendo momento de encender la chimenea, vamos a conseguir leña. Y yo digo, bueno, pues vamos. Y como atrás tenemos un montón de terrenos que están de gente que siembra cosas y ahí hay leña para agarrar y todo, yo llené mi coche de leña. Y yo dije, wow, esta leña nos va a tardar meses, de aquí hasta enero, ¿sí? Y adivinen cuánto tardó toda la leña que cupo en el coche. Una noche y se quemó toda. Y yo analizando eso esta semana, me di cuenta que nuestra vida en Cristo muchas veces es igual. Que cuando recibimos a Jesús nos emocionamos y decimos, sí, Dios ya me perdonó, yo le voy a servir, yo voy a hacer esto para Él, yo voy a perdonar a mi suegra, yo voy a hacer esto, voy a cambiar mi vocabulario, ya no voy a salir con mis amigos que me invitan a beber, ya no voy a hacer esto, ya voy a dejar todos mis malos hábitos y todo. Y al día siguiente se te acabó la leña. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Si el fuego estaba bien encendido, porque esa leña que fui a traer agarraba leña rápido, agarraba fuego rápido, y el fuego se encendió y dijimos, wow, qué rico, pero cuando vimos que había que estarle echando leña cada ratito, dijimos, uy, esto se va a acabar rápido. Y entonces yo me imagino a Dios que Él ha de decir igual cuando le decimos, yo te prometo que ya no voy a fumar, yo te prometo que ya no voy a parrandear, yo te prometo que ya no voy a serle infiel a mi pareja, yo te prometo. Y Dios dice, a ver cuánto le aguanta la leña a este. Porque Él empieza a ver que nos emocionamos, empezamos a ofrecerle cosas, dejar malos hábitos, a cambiar cosas en nuestra vida, arrancar cosas de raíz que ya no son útiles para nuestro futuro en Cristo. Y Dios dice, a ver cuánto le aguanta ese par de leñitos que tiene, ¿sí? Y yo analizaba y yo dije, wow, ¿y qué tengo que hacer para mantener el fuego? Y me dicen, tienen que buscar leña de la buena. Gruesa. Ajá, buenos troncos, mejor si son de raíz, mejor si son de hay distintos, ¿sí? Dice que el pino se quema rápido, pero el olivo con un leño pasas toda la noche, ¿sí? La alcina, vale. ¿Ya vieron? Ya todos saben aquí. Va, entonces, repita conmigo, ¿sí? Hay distintos tipos de leña con el que puedo avivar el fuego del don que Dios ha puesto en mí. Y hoy vamos a aprender las distintas leñas que hay para mantener vivo ese fuego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí la primera noche, me quedé sin leña, y al día siguiente yo, ¿y ahora qué quemo? Decía yo. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, yo te quiero enseñar hoy algunos puntos que Dios me reveló a través de su palabra, a través de los versículos, a través de muchas cosas, incluyendo prédicas que ha hecho otras iglesias, otros pastores, acerca de cómo mantener vivo el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando yo reuní todo esto, le dije, Señor, que seas tú el que ministre hoy, porque yo necesito que la gente entienda que la leña se acaba, que el fuego se apaga, y tú en tu palabra eres claro de que Él quiere que mantengamos ese don encendido, que mantengamos, antes en el Antiguo Testamento decía el altar, ¿sí? Que nunca falte el fuego en el altar. Y hasta había una persona que tenía que echarle fuego en la mañana, en la noche, en la tarde, en la noche, en la tarde, en la noche. Y hasta tenían un ritual para cambiarse la ropa cada vez que sacaban la ceniza para poner un nuevo fuego. Había un ritual para eso y hoy lo vamos a leer en dónde está, en la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento ya no habla de un altar, de una iglesia, de un sacrificio de animales, sino que habla de avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. Entonces ya no es algo físico, sino que ahora es algo espiritual. Y ese fuego espiritual también se puede apagar si no lo mantenemos encendido, si no somos intencionales en mantener ese fueguito ardiendo todos los días, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver dos textos. Espero que me dé tiempo porque
Cuando me enrollo, si usted ve que yo me estoy enrollando, usted me dice, William, avance, ¿vale? Porque a veces me enrollo mucho y no termino la prédica y me quedo a medias. Entonces, aviva el fuego, se llama hoy la prédica. Y vamos a ver 2 versículos. El que te digo que está en el Antiguo Testamento, que está en Levítico. Y ahí en Levítico habla la historia de cómo, dice, el Señor le dijo a Moisés y le dijo también a Aarón que ordenara, ¿sí?, a sus hijos. Y esta es la ley donde se habla acerca del sacrificio, acerca del holocausto, ¿sí? Entonces Dios le dijo, el holocausto se dejará arder sobre el altar, ¿cuánto? Toda la noche, hasta el amanecer. Y el fuego del altar se mantendrá. O sea, no se puede apagar el fuego, ¿sí? Y dice que el sacerdote tenía una vestimenta para hacer todo eso, ¿sí? Una túnica y su ropa interior era de lino. Y dice que lo primero que hacía era, para poder juntar fuego, tenía que sacarlas. Entonces yo en la chimenea, cada vez que se acaba la leña, yo tengo que sacar la ceniza y dejar limpio, porque si no el nuevo fuego se apaga, se ahoga con las cenizas. Entonces lo primero que tenemos que entender es que aquí para hacer un sacrificio nuevo, tenían que sacar las cenizas del sacrificio viejo. Y no podían hacer un sacrificio, un fuego nuevo, si no había alguien que sacara las cenizas, ¿sí? Entonces dice que echaban las cenizas del holocausto consumido por el fuego y lo echaba a un lado del altar, adelante, y dice que luego se cambiaría de ropa. O sea, después de que saca las cenizas, se cambiaba de ropa y sacaban las cenizas a un campamento, llevándolos a un lugar puro, ¿sí? Y dice que mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar y no deberá, ¿qué dice? No deberá apagarse, y cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de ese colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de la comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse. ¿Y cuándo? Nunca. Nunca. ¿Sí? Vale. Entonces siempre deberá estar encendido. Vale. Entonces ahorita yo le estoy hablando de la ley, ¿sí? Del tiempo del holocausto, del tiempo del sacrificio, donde la gente pues hacía sacrificios con animales, ¿sí? Pero ya vamos a ver cómo aplica esto en el tiempo de la gracia. Y eso está en una cita que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que está, se lo digo de una vez, está en 2 Timoteo 1:6, que es este. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿sí? Aquí ya era la época de Cristo, la época de Pablo con sus discípulos, ¿sí? Ya no sacrificaban animales, sino que ahora el sacrificio era orar todos los días como oraba Jesús. El sacrificio era cada vez que veía a un enfermo imponer las manos. El sacrificio era leer la palabra. El sacrificio era ser congruente, ¿sí? Ya no importaba tanto la ropa, sino que importaba más el corazón, ¿sí? Entonces, antes sí importaba hasta que la ropa fuera de lino, ¿sí? Ahora lo que importaba era que tu corazón tenga las motivaciones correctas, ¿sí? Pero te quiero enseñar qué pasa cuando el fuego se empieza a apagar, ¿sí? Y el peligro cuando dejamos que ese fuego se apague es que nuestra muerte no es de la carne, no es del cuerpo, sino que nuestra muerte, o sea, el fuego que empieza a menguar es un fuego espiritual. Y es cuando tú empiezas a perder la capacidad de dormir bien. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que se está apagando mi espíritu? Cuando no logro conciliar bien el sueño. Porque mi mente está tiquiti, 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 tiquiti. ¿Sí? Entonces, dice que la mente tiene que ser renovada por medio de la palabra. Y así es como Dios transforma nuestro corazón, ¿sí? Pero si no hay leña en el corazón, no hay palabra en el corazón, ese fuego se empieza a apagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no le pongo leña, el fuego, lo natural es que se apague. Si yo como cristiano no oro todos los días, lo natural es que
mi fuego espiritual, mi relación con Dios se empieza a apagar. Si yo no leo la palabra, mi relación con Dios se empieza a apagar. Si yo no ayudo al prójimo, si yo no sirvo en una iglesia local donde yo vivo, mi fuego se empieza a apagar, ¿sí? Todo eso son síntomas, ¿sí? Pero veamos qué pasa con los síntomas. Dice, cuando el fuego se está apagando, hay ciertos síntomas que me van a avisar. William, espabilate, échale leña al fuego porque tu espíritu se está apagando, ¿sí? El don que Dios ha puesto en ti se está apagando, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es que la falta de fuego es falta de oración. Cuando tu fuego se está apagando, ¿sí? Es como cuando te peleas con tu novio o tu novia, ¿sí? Y tú dices, nos dejamos de hablar una semana, nos dejamos de hablar un mes. Yo me vine a España, ella se quedó en Colombia, se quedó en Guatemala. ¿Y qué pasó con el tiempo? Se apagó el fuego. Y después, para revivir eso, es complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya solo quedan cenizas, solo quedan disgustos, recuerdos de malas cosas que nos dijimos, que nos ofendimos, ¿sí? Entonces, dice que cuando empieza a disminuir mi oración, mi vida devocional, mi comunión con Dios, empieza a apagarse, ¿sí? Entonces, repite conmigo, si quiero echarle leña al fuego, debo de orar, como dice la palabra, de día y de noche. ¿Cada cuánto le echaba leña al fuego el de Levítico? El que estaba en la época de Moisés y Aarón. Todas las noches y todas las mañanas. Todas las noches y todas las mañanas. Todas las noches y todas las mañanas. Entonces, en lo espiritual, pues eso se traduce a que todas las mañanas, antes de hacer cualquier cosa, pues oremos y le digamos, Padre, gracias por un nuevo día. Gracias porque sé que si estoy vivo es porque todavía tienes un propósito para mi vida. Y eso es mantener el fuego encendido. Echarle un leño en la mañana es orar. No importa si oras con las rodillas dobladas, que hay gente que no le gusta arrodillarse. Hay gente que dice, si no me arrodillo siento que no oré. Pero yo lo que te vengo a decir hoy es que a Dios le da igual tu cuerpo, tu ropaje cuando oras. Él lo que quiere es que tu corazón sea, ¿cómo? Que oremos a Él con el corazón humilde. ¿Sí? El corazón, dice que Él ve lo más profundo de las motivaciones en nuestro corazón. Entonces, si yo voy con Él, con un corazón humilde en la mañana y le digo, Señor, perdón, no sé si ayer hice algo que no te agradó, no te gustó, pero sé que hoy me das una nueva misericordia, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Así que aquí estoy, cuenta conmigo. Ya le eché el primer leño al fuego. Y entonces eso hace que haya fuego todo el día, ¿sí? Y en la noche, antes de acostarme, pongo otro leño, ¿sí? ¿Cómo? Orando, Señor, gracias porque fue un día que tuve un sitio donde vivir, tuve una empresa donde ir a trabajar, tuve un empleo donde ganar mis ingresos, tuve cómo traer comida a mi casa. Gracias. Gracias por bendecirme. Gracias por ayudarme a ser de bendición para otros. ¿Sí? Y entonces eso es ponerle otro leño al fuego. ¿Y qué pasa cuando en la chimenea ponemos un leño cada rato? El calorcito se expande, se mantiene, ¿sí? Y la noche pasa calentita la casa toda la noche, ¿sí? ¿Y qué es el secreto? Echarle cada cierto tiempo un tronquito. ¿Qué tengo que hacer para mantener viva mi relación con Dios? Pues cada tiempo echarle un tronquito de oración. ¿Sí? Y yo sé que es un sacrificio, pero ¿qué es más difícil? ¿Ir a cortar leña o orar 5 minutos? Mucha gente dice es más difícil orar, ¿sí? Pero estamos dejando que el fuego se apague cuando no oramos, ¿sí? Otro segundo síntoma. Dice que la falta de fuego es falta de pureza. ¿Y a qué me refiero con falta de pureza? Pues porque empiezo a ser permisivo con el pecado. Es una mentirita blanca, hombre. Mi jefe ni se va a dar cuenta que vine tarde porque me dormí, no porque el coche se me descompuso. Entonces, cuando empezamos a ser permisivos con el pecado,
nuestro fuego se empieza a apagar. ¿Sí? ¿Y qué más es ser permisivo con el pecado? Pues la pereza. Tenía que haber hecho algo hoy y no lo hice. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre el perezoso? Si te lees los 31 capítulos de Proverbios, vas a ver que a Dios no le agrada el perezoso. Entonces, cada vez que yo tuve la oportunidad de hacer algo hoy y lo dejé para mañana, ¿sí? Mi fueguito se empieza a apagar, porque mañana tendré que hacer eso más lo de mañana. Y entonces habrá más pereza aún todavía, ¿sí? Entonces, ser permisivo con el pecado es que empiezo a ser tolerante con las cosas del mundo, ¿sí? Yo digo, es que la música cristiana es muy aburrida, entonces voy a oír la emisora esta bien alegre que hacen puchimpunchi todo el día y no me estoy dando cuenta que la letra que estoy cantando, porque la música no es el pecado, ¿sí? Sino que la letra es cuando dice rata de dos patas, te estoy hablando a ti, y tú dices, ¿y qué alimenta eso en mi corazón? Pues alimenta el rencor que tengo contra mi ex, ¿sí? Contra la rata. Entonces, mejor cómprate un gato que se coma las ratas y tú escucha una letra que te edifique, ¿sí? Que una música que te edifique el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué otra manera hay de ser permisivo con el pecado? Pues que me empiezo a volver un cristiano ateo. ¿Y qué es ser un cristiano ateo? Alguien que vive preocupado por llegar a fin de mes, preocupado por el alquiler, preocupado por la factura de la luz, preocupado por qué van a decir de mí mis vecinos, preocupado por cómo voy a salir de estas deudas, preocupado. Bueno, ante todo se agradece la honestidad, ¿sí? Pero yo creo que todos en algún momento se nos enfría la chimenea y empezamos a dejar de ponerle leña al fuego. Yo solo te estoy dando cosas que nos ayudarán para poder avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Vale. ¿Qué más nos puede pasar? Pues cuando el cristiano está teniendo síntomas de ateo, dice amén a todas las palabras. Dice amén, sí, cuenta conmigo para todo, pero al final no obedece nada de lo que escuchó. Entonces es un oidor olvidadizo, dice. Es alguien que oye la palabra, pero se le olvida a los minutos y no la practica, ¿sí? Entonces eso es falta de pureza. Yo digo, no, yo voy a hacer esta palabra mía, la voy a practicar, la voy a escribir, la voy a cargar en el móvil, la voy a poner a la par de mi cama, la voy a leer antes de comer, después de comer, en el trabajo, cuando salga, en la merienda. Y entonces ahí tú estás siendo de los que están manteniendo el fueguito encendido, ¿sí? Poniéndole leña al fuego cada ratito, ¿sí? Vale. Luego dice que falta de fuego es falta de pasión. Empiezo a tener pasión por cosas que no son de Dios. Un ejemplo, pasión por el dinero, ¿sí? Y no pasión por lo que podría hacer si tuviera más dinero. Es algo distinto, ¿sí? Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Pero en ningún lado dice que todo lo que queremos hacer para Dios no lleva dinero. Entonces, por ejemplo, para alquilar una sala como esta se usa dinero. Para agarrar tu coche y echarle gasolina y pasar a traer a 3 personas para ir a la iglesia se usa dinero. Para hacerle la compra de arroz, azúcar, leche, huevos a una persona se usa dinero, ¿sí? Pero Dios nos manda a que no amemos más el dinero que lo que podemos hacer con el dinero, que es ayudar a la gente, ¿sí? Entonces dice que cuando yo tengo falta de fuego, tengo falta de pasión y empiezo a tener más pasión por las cosas del mundo que por las cosas de Dios y empiezo a tener una apatía espiritual. Entonces empiezo a ver a la gente de la iglesia como los religiosos, los aleluyas, esos que se reúnen los domingos. Ajá, los espiritistas, los espíritus divinos. Entonces, la apatía espiritual es un síntoma de que tu fuego se está apagando. ¿Por qué? Porque Dios es un ser espiritual. No te va a hablar en cuerpo, en carne, sino que Dios solo te va a poder hablar a través de su palabra
y a través del Espíritu, a través de los dones que ha puesto en otras personas que Dios usa para poder hablarle a sus hijos. ¿Sí? Entonces la apatía es un síntoma de, la chimenea se está apagando. Se va a enfriar la casa, se va a enfriar el corazón. Después ya no me va a importar tanto el pecado, no me va a importar tanto el ser útil para Dios y ser útil para la gente, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿cuál es tu pasión hoy? Mira hacia adentro en tu corazón y pregúntate, ¿qué es lo que más me apasiona hoy hacer? ¿Sí? Y yo te confieso la mía, por mucho tiempo mi pasión fue ser el mejor visitador médico de la farmacéutica donde yo trabajaba. Y yo decía, cuando ponían el Excel, el César sabe de qué va esto, ¿sí? Cada fin de mes, cada cierre ponían el Excel y ahí salían en rojo los que no habían llegado a sus presupuestos y en verde los que sí habían cumplido, ¿sí? Pues mi pasión era que todo lo que dijera William Aldana estuviera en verde. Y hacía todo lo que hacía para agradarle ¿a quién? Al jefe. ¿Por qué? Porque había un premio. Y por 3 años consecutivos fui el mejor visitador, por 2 años consecutivos fui el mejor supervisor y por no sé cuántos años fui el mejor gerente país. Pregúnteme en dónde paró toda esa pasión. En tener una casa que no podía disfrutar, tener 2 coches que nunca los podía usar y que se gozaba más mi casa la señora que trabajaba conmigo haciendo la limpieza que yo, porque yo siempre andaba de viaje. Entonces yo digo, esa pasión me llevó a tener una intimidad en Cristo, a tener una relación con Cristo en donde Cristo me pudiera usar a mí para sus propósitos en la tierra. No, perdí la casa, vendí los coches y después terminé yéndome de esa farmacéutica y en junio del 2013 dije yo, no, voy a avivar mi chimenea de otra manera, voy a empezar a echarle fuego a otra pasión. ¿Sí? Y ahí fue donde empecé a servir, a hacerle útil a Dios. Y desde entonces, pues, ha sido mantener el fueguito encendido. Que no les he de mentir, a veces mi fueguito también baja, pues, también a veces se me olvida echarle leña un día a la chimenea y la chimenea, tarde o temprano, si no le echa leña, se apaga. ¿Sí? Entonces hay dones que Dios ha puesto en ti que Él quiere que los enciendas. ¿Sí? Pero Él dice que Él nos manda a nosotros a avivarlo. O sea, el don ya está dentro de nosotros. Pero el fuego solo lo da Él. Y yo lo único que puedo hacer es avivarlo, echarle leña, orar, leer la palabra, ayudar al prójimo, honrar a mis padres, servirle a la gente, ver la necesidad y no hacerme loco, sino que ayudar a las personas con necesidad, ¿sí? Entonces, ¿estamos aprendiendo o está aburrido? ¿Sí? Entonces dice que falta de fuego es falta de pasión. El punto número 4 es que falta de fuego es falta de hambre por la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí? Entonces muchas veces tenemos hambre a otras cosas, ¿sí? Pero cuando empiezo a tener apetito por, más apetito por el fútbol, por ejemplo, más apetito por el trabajo, más apetito por la música, más apetito por los viajes, más apetito por todo lo terrenal, ¿sí? Que el apetito de amar a Dios y amar a la gente, entonces mi chimenea está a punto de apagarse. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero avivar el don de Dios, el fuego del don de Dios que ha puesto en mí, yo lo voy a avivar. ¿Cómo? Teniendo hambre por lo que es importante para Dios. ¿Y qué es lo más importante para Dios? Y para poderlo amar lo tengo que conocer. Y si yo no leo la palabra, ¿cómo lo conozco? Es como escribirte con una chica por Facebook que nunca has visto. Y tú le dices, mire, pues yo quisiera antes de seguir esta conversación, antes de seguir hablando, antes de seguir intercambiando mensajes, yo quisiera conocerte, pues me mandas una foto. Y cuando te manda la foto de la hija o de la nieta, ¿sí? Y tú dices, wow, esto está bonito, voy a seguir, va, y sigues escribiendo, sigue. Y total de que a los 3 meses le dices, mira, yo ya no quiero fotos, yo quiero que nos conozcamos en persona, ¿sí? Te vienes a España. O llego yo allá a tu país, ¿sí? Y tú estás pensando, en tu cabecita está la foto que te mandó, pues, de la hija o de la nieta, ¿sí? Y cuando llegas ahí y miras con la persona que estabas hablando en Facebook durante tanto tiempo, tú dices, ay, se me quitó el hambre.
¿Por qué? Porque estabas hablando de alguien que no conocías. Y mucha gente habla de Dios, pero no lo conoce. Mucha gente le quiere hablar a los hijos, a los nietos, al vecino, a todo de Dios. Ay, sí, Dios te va a castigar. Ay, sí, eso que hiciste a Dios no le gusta. Ay, sí. Y estamos hablando de Dios todo el tiempo, pero no lo conocemos. ¿Y qué dice en la palabra de Dios? Llegará un día, dice, que la gente me llamará Señor, Señor. Y no todo el que me llama Señor será salvo, porque no todos me conocen. Entonces Dios quiere que le conozcamos, ¿sí? La mejor manera de conocerlo es leyendo su palabra, leyendo un versículo. Mira, leyendo 3 capítulos todos los días, en un año te lees la Biblia completa, ¿sí? Y yo te voy a ser honesto, yo nunca lo he hecho, de leerme toda la Biblia. Hay partes que no las he leído, pero sí todos los días leo algo de lo que yo sé que Dios quiere esa semana, que ministre a la gente, que pues Él me está prestando sus oídos para predicarles. Y yo digo, Señor, ¿de qué quieres que le hable a la gente hoy? ¿Sí? Y hoy me enseña esto, Levítico. Yo nunca había leído eso de sacrificios, de sangre, de corderos, de altares y todo eso. Pero que si ahí nos enseña, ya van a ver cómo ahorita, ese versículo nos da la guía de cómo avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. Y te vas a dar cuenta cómo empata el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es un complemento. ¿Sí? Dice el Antiguo Testamento habla del Creador, de la creación, y el Nuevo Testamento habla de lo que Jesús vino a hacer por la creación, de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Sí? Entonces, falta de fuego dijimos que es falta de hambre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me involucro más en las cosas de Dios? ¿Cómo mantengo encendida mi chimenea? Pues teniendo hambre por lo que es importante para Dios, que es que la gente se salve. ¿Sí? Dios quiere que tenga hambre por conocerlo a Él, por amarlo a Él, pero también dijo, amen al prójimo como se aman a ustedes mismos. Entonces esa es la segunda pasión de Dios. Es la primera, amarlo a Él, y la segunda es amar al prójimo. Entonces, si vamos a tener hambre por algo, que sea por servirle a Dios o servirle al prójimo. Porque el amor no es algo que se siente, sino que el amor es cuando hacemos algo, ¿sí? El amor es acción, es una decisión que tú tomas de hacer algo por Dios o hacer algo por una persona. No porque esa persona se lo merezca, sino porque es que Dios te mandó amar al prójimo. Hasta los enemigos te mandó amar, ¿sí? Vale. Quinto punto, dice que la falta de fuego es falta de asombro. Dice que cuando tengo falta de fuego, cuando no le he puesto leña a la fogata, pierdo mi capacidad de asombrarme por la gloria de Dios. ¿Sí? Y entonces ya no me fijo en todo lo que Dios ha hecho en mí, sino que me fijo en todo lo que me falta. ¿Sí? Antes nos asombraba el que una persona nos ofreciera llevarnos a algún sitio, porque no tengo coche. Y yo digo, mira qué lindo, Dios me mandó a alguien que me lleva y me trae. Wow, gracias, papito, ¿sí? Y tú dabas gracias porque alguien te daba jalón en su coche, ¿sí? Ahora te da jalón alguien y ya lleva un año llevándote al trabajo todos los días y tú dices, este se durmió. ¿Por qué me dice a las 6 y ya son las 6:30 y no pasa? Y entonces se convirtió en una obligación. Y ya no te asombra que Dios te ha dado a alguien que te lleve al trabajo, sino que ahora te quejas porque llega tarde. Cualquier casualidad. Eso no está aquí, entonces. ¿Y ahora cómo lo apago? Ya está. Entonces, el asombro dice que es una manera de mantener encendido el fuego. ¿Sí? Entonces yo me asombro y a mí me cuesta mucho ser intencional con asombrarme, ¿sí? Pero han visto que cuando los niños te hacen un dibujo, un garabato que no sabes ni qué es, tú le dices, tú lo hiciste, qué bonito. Y claro, tu esposa hace una comida, un buffet, y tú no le dices nada. Y lo hablo por mí, Y yo digo, ¿cómo te asombra lo que hace la criatura esta? Y no te asombras por lo que tu mujer le llevó medio día a prepararlo para ti. Y yo digo, ¿por qué perdemos la capacidad de asombro?
Está lloviendo hoy. Gota gruesa. Está peinando. Está peinando. Bueno, conste que eso no está aquí, así que eso sí es revelación del Espíritu Santo, porque eso no está en el... Entonces, yo digo, no perdamos la capacidad de asombrarnos, seamos como niños. Dice que para poder entrar en el reino de los cielos debemos de ser como niños. Y un niño siempre se asombra cuando haces algo que no estaba planificado y ahora, y tú le dices, vale, ¿y ahora qué hacemos? Y ellos dicen, y buscan la manera de resolver. ¿Por qué? Por la capacidad de asombrarse, ¿sí? Entonces, cada vez que yo le digo a la gente, mira, estoy asombrado, ¿cómo es posible que aún no llevándome bien con mi jefe en el trabajo, Dios siempre me da sabiduría para saber hablarle a mi jefe y ya no tengo problemas con él? Y tú dices, no me estoy disfrutando el trabajo, pero estoy dando gracias porque sé que Dios me va a sorprender pronto, me va a dar un trabajo que sí me voy a disfrutar. ¿Cierto o no, Alexandra? Él siempre es fiel y Él siempre nos puede sorprender, pero tenemos que dejarnos sorprender. Entonces tenemos que tener la capacidad de siempre sorprendernos, ¿sí? Tener la expectativa de decir, Señor, estoy listo para que me sorprendas hoy. Pero cuando llegue la sorpresa, no hagas como yo cuando está el buffet preparado. Ah, sí, está rico. No, tú dile, hola, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué ingredientes usaste? Hoy no le pusiste clavo, ¿qué le pusiste en vez de clavo? Ah, pues le eché racumín para que te enteres. Entonces, la capacidad de sorprendernos, ¿sí? Asombrarse. Dios es un Dios asombroso. Y cada día es asombroso. El sol es asombroso. Tú sabes que si nos alejáramos 100 metros del sol, nos congelaríamos. Y si nos acercáramos 100 metros al sol, nos derretiríamos. Dime si no es asombroso que cómo hace Dios para que sin estar agarrados a nada, la tierra siempre esté a la distancia correcta para que en esta tierra podamos vivir tú y yo. Dime si no es un motivo de asombrarse, de decir, bueno, iba a decir unas palabrotas. Entonces, el asombro es un síntoma de que tu fuego está encendido, ¿sí? Cuando tú te dejas de asombrar es porque tu llamita se está apagando, ¿sí? Entonces tú puedes ver hacia adentro y decir qué cosas me asombraban antes de Dios, qué cosas me asombraban antes de mi mamá, de mi papá, qué cosas me asombraban de mi familia, de mis hijos, que ahora ya no me están asombrando. Yo he encontrado como 2 ahorita, que voy a ser intencional esta semana y voy a decir, bueno, pues antes me asombraba por esto y ahora ya no les digo nada cada vez que lo hacen, ¿sí? Pero tú ahí adentro en tu corazón busca y dile, Señor, qué cosas me asombraban antes de ti que ahora ya no me asombran tanto. Y ponte a cuentas con Él. Y dile, mira, he sido injusto, no he estado... por ejemplo, yo recuerdo algo que... El asombro que hubo en Alex cuando me dijo, es que lo que me iba a llevar 5 años lo logré en 11 meses. Yo digo, pues compártalo cada vez que pueda y vea a alguien que está con su familia en Colombia, cuénteselo. Cuéntele lo asombrado que está usted de que Dios, algo que a usted le iba a llevar 5 años, lo logró en 11 meses. Dígame si la persona que oiga el testimonio de Alex, el asombro no se lo va a contagiar y va a decir, pues si Dios se lo hizo a Alex, también lo puede hacer en mi vida. ¿Sí? Entonces, la capacidad de asombrarnos va a ayudarnos a dar testimonio, a compartir con otra gente las cosas asombrosas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, yo me asombro de la fidelidad que ha tenido Dios conmigo. A semana y media de yo arrepentirme y declarar con mi boca que me equivoqué, que tomé una decisión apresurada para un empleo. Entonces fui ejemplo de lo que no se debe hacer y a la semana y media su fidelidad me ha dado el salario bendito y el horario bendito cuando hice lo que sí debía hacer. Wow. Un aplauso para el Señor, ¿sí? Vale. Ahora pregúntenle qué es salario bendito y horario bendito. Porque eso también es de sorprenderse, ¿va? Uno dice, por ejemplo, si yo... salario bendito es algo que pues me pagan
algo justo, algo incluso más de lo que yo me esperaba, ¿sí? Pero un horario es que voy a tener tiempo para dedicárselo a Dios, haciendo lo que yo sé que es importante para Él. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. A esa hora ella estará trabajando, ¿sí? ¿Y qué va a hacer después? Después de comer con su marido, después de estar con su familia y todo, ¿tiene tiempo para qué? Para cuidar de la gente, Del encuentro, hacer visitar a la gente que no ha venido al encuentro, qué les ha pasado, a ver si me tomo un café con ellos, si les llevo un versículo, si les celebramos un cumpleaños. Y yo digo, bueno, pues Dios ve que yo me hago cargo de lo de Él y Él se hace cargo de lo mío, ¿sí? Pero a veces queremos al revés. Y yo le digo, Señor, cuando usted me dé un trabajo, ¿sí? De 8 a 2, yo voy a visitar a la gente en mi encuentro. Y no funciona así. El fuego se mantiene encendido echándole leña tú. Porque el don de Dios, Él lo puso en ti. Y a mí me toca avivarlo. Dice, aviva el fuego del don de Dios. Entonces, el fuego ya está, solo tengo que mantenerlo encendido. Y entonces, mientras yo haga lo que es importante para Dios, Él hará todo lo que yo voy a necesitar, dice que será añadido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy manteniendo el fueguito encendido, ¿sí? Vale, seguimos. Falta de hambre, falta de asombro. Número 6, falta de fuego es falta de compañerismo. Falta de compañerismo. Dice que cuando yo empiezo a enfriarme a nivel espiritual, dice que empiezo a dejar de congregarme con las personas que me acercan a Cristo y empiezo a pasar tiempo con la gente que me aleja de Cristo. ¿Sí? Yo no sé quiénes son en tu vida. Pero yo tenía amigos antes que me alejaban de Cristo y tenía amigos que me acercaban a Cristo, ¿sí? Entonces, cuando el fueguito se empieza a apagar, yo empiezo a dejar de prestarle importancia a pasar más tiempo con gente cristiana. ¿Para qué voy a ir al encuentro si es la misma prédica del domingo pasado? ¿Para qué voy a ir al encuentro si van a hablar de lo mismo que el pastor habló el domingo? ¿Para qué voy a ir al discipulado si ese tema ya lo enseñaron el año pasado? Entonces tu fueguito se empieza a apagar, apagar y apagar y apagar, ¿sí? Entonces dejo de ir al encuentro, dejo de ir al discipulado, dejo de ir a visitar personas, dejo de cuidar personas, dejo que mi familia de la fe se conviertan en las personas con las que menos tiempo paso. Y empiezo a pasar mucho más tiempo con gente que habla lo contrario a lo que dice la palabra. ¿Sí? Ay, es que en España está dura la cosa. Ay, es que viste cuántas empresas están despidiendo gente. Viste la crisis que se viene ahora. Esto va a ser peor que el 2008. Y tú dices, eso me pasa por estar pasando tiempo con gente que no es de la que habla lo mismo que la palabra de Dios. Ya no es porque sean de Cosecha Mundial o de la Católica, no. Gente que te acerque a Dios, que hable el lenguaje de Dios, que diga lo que coincide con la palabra de Dios, en vez de que hablen palabras de maldición. ¿Sí? Entonces, pregúntate, de la gente con la que estoy pasando más tiempo, ¿cuántos de ellos me acercan a Dios? ¿Y cuánto de lo que oigo de la gente que está cerca mío me aleja de Dios? ¿Sí? Porque ahí es donde yo puedo decir, ya sé por qué se estaba apagando mi fueguito. ¿Sí? Estoy oyendo mucho a un tío que no debería oírlo tanto. ¿Sí? Voy a pasar más tiempo con alguien que hable, así sea un cura de una iglesia católica, así sea el alcalde, así sea el jugador de fútbol que cree en Dios y que cada vez que entrena confiesa la palabra de Dios. Yo digo, pasa tiempo con gente que te acerque a Dios. ¿Sí? Ver muchas noticias. ¿Sí? Eso es una religión también, ¿sí? No sé cómo se llama, pero es religión. Bueno, y dice que finalmente falta de fuego es falta de algo que si no lo tienes es imposible agradarle a Dios. Falta de fe. Falta de fuego. Cuando mi fuego se empezó a apagar, cuando estoy viviendo preocupado, cuando estoy viviendo estresado, cuando estoy viviendo todo lo contrario a lo que dice la canción que cantamos ahí, noche de paz. Yo digo, noche de problema, fin de semana de angustia. Entonces tú dices, no hay júbilo en mi vida, no hay alegría, no hay paz, no hay bondad, no hay nada. Entonces yo digo, vale, aquí algo hay que hacer para volver a avivar el fuego, para volver a encender el fuego del don que Dios puso en mí, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo falta de fe, empiezo a vivir basado en la lógica.
Ah, pero si aquellos los despidieron, a mí también me van a despedir. Ah, pero si a aquel no le dieron los papeles, a mí tampoco me los van a dar. Ah, si aquel por andar sin licencia lo multaron, a mí también me van a multar. Entonces empiezas a actuar por lógica. Tú dices, como a aquellos les ha pasado así, a mí me va a pasar así. Pero no eres capaz de decir, yo soy un hijo de Dios, Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar. Y yo digo, ¿cuál de las dos me mantiene el fueguito encendido? ¿Salmo 23 o me va a pasar lo mismo que le pasó a aquel? Está. Entonces yo digo, vale, pues ¿cómo avivo el fuego? Pues confiando más en la palabra de Dios que confiando en lo que le pasa a la gente que vive a tu alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos podemos decir hoy que un día nuestro fuego por las cosas de Dios estuvo más encendido de lo que está hoy? ¿Cuántos podemos decir, wow, yo hubo un tiempo en mi vida que estaba enamorado de Dios y enamorado de servirle y enamorado de hacer su voluntad y enamorado de hacer todo lo que Él pusiera en mi corazón, yo iba y lo hacía? Yo sé que es una pregunta difícil, ¿sí? Pero yo recuerdo que han pasado 3 etapas en mi vida, donde estuve muy enamorado, donde me desenamoré y cantaba rata de 2 patas. Pasó otra etapa donde me volví a enamorar y cuando me topé con gente religiosa me volví a desenamorar y no quería saber nada ni de Dios, ni de la iglesia, ni de cristianos, ni de pastores, ni de evangélicos. Es más, me burlaba de los pastores, lo confieso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo me volví a enamorar? Cuando yo puse el primer leñito para empezar a avivar el don de Dios que está en mí, fue un día que yo le dije, Señor, como dicen en Colombia, ya me mamé de vivir a mi manera. Ya estoy cansado de estar intentando y fracasando. Te entrego toda mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mis manos, te entrego mis pies y quiero vivir para ti. Y ahí fue como que cuando enciendes una pastillita de esas de fuego y empezó a arder algo por ahí, ¿sí? Pero cuando yo empecé a ver de que empecé a orar por cosas que necesitaba sanar en mi corazón y yo me empecé a sentir libre de culpa, yo digo, ay, sí funciona, si no es la religión la que me lleva a Cristo, sino que es tener una relación con Él. Y entonces yo empecé a ver cómo Dios bendecía mi vida, mis acciones, todo lo que hacía era menos difícil que antes. Y yo dije, wow, esto la gente se tiene que enterar. Y entonces empecé a hacer un encuentro de amistad. Entonces mi encuentro era el lunes y el miércoles hacía mi encuentro. Y yo todo lo que aprendía el lunes, el miércoles lo enseñaba. Y solo por ser de los que cogía aquí y enseñaba aquí, cogía aquí y enseñaba aquí, Dios me empezó a bendecir y empezó a avivar un fuego en mí. Y yo decía, wow, así como yo me sentía allá, la gente está empezando a dar gracias a Dios por lo que yo estoy haciendo acá. Y entonces ahí empezó a arder un poquito el fuego en mí. Junio del 2013. Y entonces yo cuando ya sientes fuego, eres capaz de tener fe y decir, Señor, la primera vez te fallé como esposo, te fallé como papá, te fallé como hijo, dame una segunda oportunidad, dame una familia. Y empecé a creer por una esposa, ¿sí? No por una esposa con 3 hijas como tengo ahora, por una esposa. Venía con 3. Y ahora somos 5 en mi casa. Y yo digo, mira, si no funciona mantener vivo el fuego, si no funciona orar en las mañanas, funciona orar en las tardes, funciona servir al prójimo, funciona amar a tus enemigos, funciona perdonar a tu suegra, funciona todo lo que está escrito en la Biblia. Empecé a ver cómo se empezó a hacer una realidad en mi vida, paso a paso, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarte hoy. Te voy a dar 2, 3 maneras. Lo primero que tienes que hacer si quieres avivar el fuego del don que Dios ha puesto en ti, repite conmigo, tengo que sacar la ceniza de mi corazón. Eso es lo primero que, si queremos juntar un fuego nuevo, dice que tenemos que sacar las cenizas viejas, porque si no las cenizas van a ahogar el fuego nuevo, ¿sí? Entonces yo no sé qué significa la ceniza en tu corazón. Para algunos va a significar falta de perdón. Para algunos sacar la ceniza del corazón va a ser reconciliarse con su papá, con su mamá. Para algunos sacar las cenizas va a ser dejar una adicción.
Para otros sacar las cenizas va a ser empezar a creerle a Dios que Dios puede bendecir tus finanzas y dejar de estar gastando el dinero como tú has querido siempre. Para otros puede ser sacar la amargura. Para otros puede ser sacar un mal hábito. Sacar la crítica, sacar la queja de tu corazón. ¿Sí? Yo tuve que sacar de mi corazón queja, tuve que sacar falta de perdón. Y solo cuando saqué esas cenizas del viejo William Aldana, fue que empezó a arder un fueguito nuevo. ¿Sí? Un fueguito por Dios, un fueguito por la gente, un fueguito por ser útil para las personas. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjate que cuando dice que Pablo se subió a un barco, y cuando iban camino al país donde iban, dice que el barco naufragó, ¿sí? Y lo primero que hizo Pablo cuando el barco naufragó, adivinen qué fue. O sea, el barco se estaba hundiendo, todo el mundo empezó a nadar para la orilla, y adivinen qué fue lo primero que hizo Pablo. No fue a orar, fue a buscar leña, porque dice que se estaban congelando. Y dice que antes de orar buscó leña para encender el fuego. Y ya cuando había fueguito encendido, empezó a orar y a decirle: Señor, gracias por habernos salvado del naufragio. A veces hay que orar y a veces hay que buscar leña. Pero puede que si no enciendes tu fuego te vas a congelar si tu espíritu está frío. Si tu chimenea está apagada, toda tu casa va a estar fría. Todo tu corazón va a estar frío. Entonces necesitas encender el fuego, ¿sí? Entonces sacar las cenizas, luego avivar, echarle leña a ese nuevo fuego, ¿sí? Y para terminar, en Levítico 9, 23 y 24 dice que cuando Moisés y Aarón entraron al tabernáculo, reunieron y salieron y bendijeron a todo el pueblo, ¿sí? Eso está en Levítico. Entonces dice que Jehová se le apareció no solo a los que estaban en el tabernáculo, sino que a todo el pueblo, ¿sí? Entonces dice que después de que Moisés y Aarón hicieron caso, la obediencia de mantener fuego encendido toda la noche, no solo sirvió para que Dios se manifestara en los que estaban adentro, sino que Dios al día siguiente se manifestó en todo el pueblo. ¿Cuántos de ustedes quieren que todo Reus y todo Tarragona y todo Calafel se manifieste la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Sí? Como el fuego que va a usar Dios para llegar a los corazones de la gente que hoy por hoy se están congelando sus vidas. Y tú eres el calorcito que Dios va a usar para llevar de su amor al corazón de esas personas que hoy están viviendo una vida sin propósito, una vida aburrida, una vida de queja, una vida de tristeza. Y tú dices: vale, aquí estoy yo tengo fueguito aquí adentro y puedo calentar a otros, ¿sí? ¿A quién quieres que le comparta ese fueguito que has puesto en mí? ¿A quién quieres que ese don que has puesto en mí, que yo lo estoy avivando, orando por las mañanas, orando por las tardes, orando en mis oraciones por la gente del encuentro, visitando a la gente que no ha venido a la iglesia? ¿A quién quieres que le contagie ese fueguito? ¿Y ustedes no tienen idea lo rico que se siente? Cada vez que mi esposa, cuando la chimenea está encendida, cuando el fuego está encendido, cuando la casa ya está calientita, llega y me da un chocolate caliente y se pone a la par mía en el sofá frente a la chimenea. Y me dice: qué rico, mi amor, gracias por mantener el fuego encendido. ¿Sí? Tú no tienes idea de lo rico que va a ser cuando Dios se te ponga ahí a la par y no te va a dar un chocolate, sino que te va a decir: gracias por usar tu fuego para encender a otros. Gracias por calentar el corazón de mis hijos que no había quien los calentara. Gracias por llevar de mi palabra al corazón de ellos para que ellos revivan ese fuego del don que he puesto en ellos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser ese fuego? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen: Dios, cuenta conmigo? Dios, cuenta conmigo. ¿Sí? Entonces, recuerde que el fuego no se puede apagar. Dios lo pidió en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, y Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, les dijo: vayan y sean la luz y la sal de la tierra. Ya cambió la chimenea y ya ahora le dijo: sean la luz y la sal de la tierra. ¿Y qué significa? Imagínense que yo cuando voy a un restaurante, a mí me gusta pedir pescado, ¿sí?
Me gusta mucho de los mariscos, a mi esposa no tanto, pero a mí sí me gusta, ¿sí? Y a mí me sorprende cómo a veces yo pido un pescado y ese pescado ha vivido años en el océano y lo primero que hago cuando me lo voy a comer es echarle sal. ¿Por qué? Porque le da sabor, Pero si ha vivido en el agua salada. pero necesita la sal, porque al salir de allí ha perdido algo de sal. ¿Por qué? Porque el pescado es impermeable a la sal del mar. O sea, el pescado vive en el mar, pero no penetra la sal en su cuerpo. Y yo cuando entendí y se me reveló esa palabra, yo dije, wow, yo estoy en el mundo como el pez en el agua, pero no soy de este mundo. No se me tiene que pegar la sal de este mundo, sino que Dios ha puesto en mí que sea la luz y la sal de esta tierra, es que ponga el sabor de su palabra en mi corazón para que cuando hable a la vida a la gente dé palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, palabras de riqueza y no de pobreza. ¿Sí? Y cada vez que yo hablo la palabra estoy poniéndole sal al corazón de la gente para que la gente vuelva a creer en la palabra de Dios, para que la gente despierte de vivir una vida que no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos quieren ser la luz y la sal de la tierra? ¿Sí? ¿Sí, don Jairo? Un aporte de William. En 1 Tesalonicenses 5, del 5:15 en adelante dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno para con todos y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y abtenéis de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, que cuando a veces hay hermanos que dicen que, bueno, es que lo que importante es lo espiritual, que eso, la música no tiene nada que ver, que ir a un bar a bailar y esto no tiene nada que ver, porque ya estamos en Cristo, y esto nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible. Y dice, con estas cosas dice que se contrista el Espíritu Santo, que es apagar el fuego. Exacto, exacto. Pues muchas gracias, don Jairo, por el aporte. Entonces, en resumen, sí, ya me acabé el tiempo. Me están haciendo señas allá atrás que ya me acabé el tiempo. ¿Cómo avivamos el fuego? Número 1, sacamos las cenizas, ¿sí? Sacamos el rencor, la falta de perdón, sacamos la amargura, sacamos todo lo que estorba para que el nuevo fuego que Dios ha puesto en mí pues se mantenga encendido, ¿sí? Número 2, cambiémonos de ropa. Ya no nos vistamos de ego ni orgullo, que esa es la ropa espiritual, ¿sí? Sino que vistámonos y seamos como Jesús, que Jesús era manso y humilde de corazón, ¿sí? Manso y humilde de corazón. Cada vez que se te salga el ego, se te salga el orgullo, tú dile: Señor, perdóname porque tú me mandas a ser manso y humilde de corazón y hoy no lo he sido. Perdóname, dame una nueva oportunidad, ¿sí? Va, entonces, ya que saqué las cenizas y ya me quité la vestimenta del ego, el orgullo, y me vestí de humildad, entonces lo siguiente es ponerle leña. ¿Cómo le pongo leña? Ore en la mañana, ore en la tarde, lea la palabra de Dios en la mañana, lea la palabra de Dios en la tarde, ¿sí? Y empiece a practicarla, no solo sea un oidor olvidadizo, sino que practique. Si dice honra, honre. Si dice perdona, perdone. Si dice no se endeude, no se endeude. Si dice ayude, ayude. No sea de los que oye y no lo practica, ¿sí? Y por último, el desafío de echarle leña es: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo dijo que se apagara el fuego? Nunca. Mientras estemos acá, el desafío es: lunes, ore. Lunes, lea la palabra. Martes, ore y lea la palabra. Miércoles, ore y lea la palabra. Mire, y el día festivo, ore y lea la palabra. Porque nunca se puede apagar el fuego del don de Dios que está puesto en usted, ¿sí? Y lo último es permanecer. Y con esto me voy, ¿sí? Como dijo
cierto cantante por ahí. Mucha gente que empezó en el encuentro, cuando abrimos el encuentro, hoy no está. Tú ves alrededor tuyo y faltan muchos. ¿Por qué? Porque la leña que tenían era como la leña que yo llevé el primer día. Chamisita, que solo arde un ratito y se quema y de ahí ya pierden. ¿Sí? Entonces permanece en el altar de Dios, permanece en los caminos de Dios, permanece en la oración, permanece en la palabra, permanece en el ministerio que Dios te haya dado para poderle ser útil a la gente. Permanece, no tires la toalla, no abandones. ¿Sí? Dios no es un Dios de los que abandonan, Dios es un Dios de los que permanecemos, de los que de día y de noche tenemos una relación con Él. ¿Sí? Entonces, conclusión, la responsabilidad de poner el fuego, ¿de quién es? El fuego ya lo puso Dios. La responsabilidad mía es avivar el fuego. ¿Y cómo lo avivamos? ¿Cómo provoco que el fuego del don de Dios que está puesto en mí se mantenga encendido? Provocando a Dios. ¿Sí? Dice que cuando Elías oró, provocó que Dios mandara fuego. Cuando Moisés y Aarón oraron, provocaron el fuego de Dios. Entonces el fuego solo lo puede dar Dios, pero tú lo puedes provocar con tus oraciones. Tú lo puedes provocar con leer la palabra. Tú puedes provocar cada vez que oras o vas a visitar a un enfermo. Tú estás provocando a Dios y le estás diciendo: Señor, a mí me importa lo que es importante para ti. ¿Sí? Entonces volvemos a leer 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en mí. Ponte de pie. Quiero que hagamos algo profético. Quiero que le ponga la mano al que tengas a la par. ¿Sí? Y vamos a imponer las manos. Yo no se las puedo imponer a todos, pero tú puedes imponérsela al que tienes a la par. ¿Sí? Y le vas a decir en voz alta. ¿Sí? Repite conmigo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque yo voy a avivar el que está en mí, y hoy impongo mis manos en ti para que ese fuego caliente no solo tu corazón, sino que el corazón de toda la gente que vive a tu alrededor. En el nombre de Jesús declaramos que nunca se apagará ese fuego, que en mi casa siempre habrá fuego, que ese fuego alcanzará a mis hijos, ese fuego alcanzará a mis nietos y alcanzará hasta mis bisnietos, y seguiremos llevando el evangelio, las buenas noticias, generación tras generación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.